¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y hablaremos de varillas de acero para refuerzos de concreto. Como sabemos, las varillas de acero son una clase de acero laminado diseñado especialmente para la construcción. Se trata de barras de acero que presentan resaltos o corrugas que mejoran la adherencia con el concreto y poseen una gran ductilidad, la cual permite que las barras se puedan cortar y doblar con mayor facilidad. A continuación, podemos ver que existen diferentes tamaños de varillas. Este se basa en su diámetro, que como muestra la imagen va desde calibre 3, que viene siendo 3/8 de pulgada, hasta calibre 12, que va a 1.5 pulgadas. Una varilla la podemos identificar gracias a sus marcas, que como podemos ver de izquierda a derecha, nos muestra primero país de origen, logotipo del fabricante, número de designación, que este nos representa las dimensiones y la masa de la varilla. También tenemos el tipo de acero y el grado. Esto representa la resistencia a esfuerzos mecánicos y a la tensión. También en México tenemos la letra N. Esta marca indica que la varilla cumple con la normatividad mexicana. Aquí podemos ver una tabla que nos muestra las propiedades físicas, mecánicas y químicas de la varilla de acero. En físicas, como podemos ver, tenemos la densidad, macroestructura, microestructura y otras. En mecánica tenemos la ductibilidad, módulo de elasticidad, resistencia a la rotura, esfuerzo de fluencia. Y en químicas tenemos resistencia a la corrosión, contracción o dilatación y acidez o alcalinidad. A continuación mostraremos las pruebas y ensayos que se realizan para este material, comenzando por ensayo de tracción. Una de las técnicas más extendidas en el control de calidad es el ensayo de tracción. Este método consiste en la sujeción de una probeta del material que se desea estudiar. La aplicación de fuerzas opuestas sobre sus dos extremos a partir de máquinas universales de tracción y la obtención de las curvas de fuerza de formación y de tensión de formación. En este nos representa la norma ASTM A371, la máquina y el cuerpo de prueba para el ensayo de tracción. Como podemos ver, la máquina de ensayo se ve la probeta que es alargada por el movimiento de la cabeza. La célula de carga y el extensómetro miden la magnitud de carga aplicada y la elongación respectivamente. A partir de estas curvas se nos permite principalmente medir las deformaciones elásticas de la probeta, su fluencia o cedencia, sus deformaciones plásticas y su estricción, entre otras. Si el proceso se ha realizado adecuadamente, con el equipamiento y el procedimiento indicado por la norma ISO 6892-1, estas medidas y otros sometimientos complementarios nos deberían permitir obtener todos estos datos que necesitemos sobre el material, como por ejemplo, aquí podemos ver resultados del ensayo. Tenemos una gráfica que demuestra los límites de proporcionalidad y elasticidad. En el eje de las Y tenemos el esfuerzo o los límites. Aquí podemos ver el límite de proporcionalidad y el límite de elasticidad. Y las marcas que dejó la prueba, la curva. También tenemos ensayo de fatiga. En el ensayo de fatiga se somete un material o componente a una carga cíclica con una frecuencia de ensayo determinada para provocar el fallo o deterioro del mismo. Puede tratarse tanto de ensayos de tracción y carga pulsante en régimen de tracción o comprensión, como de ensayos de carga alternante con componentes de tracción y comprensión. Equipo para el ensayo de fatiga. Bien, aquí tenemos,
El aparato consiste en hacer girar rápidamente una probeta normalizada del material a analizar, al mismo tiempo que se deforma, debido a la fuerza F, como pueden ver. El número de revoluciones que ha girado antes de romperse se le llama límite de fatiga. Como vemos, aquí tenemos la probeta, el motor y el contador de revoluciones. La fatiga se manifiesta a través de una deformación plástica, denominada deformación microplástica, en su expresión más pequeña. Este daño producido puede aumentar por el esfuerzo continuado, hasta que acaba provocando finalmente la rotura definitiva del material, como se ve en la imagen. El estudio de un gran número de casos ha reportado los siguientes conocimientos. Se producen fallos repentinos en componentes que funcionaban sin problema durante mucho tiempo. El fallo no se produce por una única sobrecarga del material. El fallo se produce muy por debajo de los límites de resistencia estática. También la carga varía con el tiempo y a menudo es repetitiva. Como podemos ver, el resultado del ensayo, aquí se ve en la gráfica, tenemos número de ciclos o rotura, que viene siendo la curva SN, y el límite de la fatiga. La siguiente prueba es la prueba de doblado con mandril automático. En esta se coloca el dispositivo para doblado sobre la platina inferior. La probeta se coloca entre los apoyos móviles del dispositivo. Con el mandril se aplica carga en el centro longitudinal de la probeta. La probeta o pedazo de varilla debe doblarse alrededor de un mandril, sin que se agriete en la parte exterior de la zona doblada. Aquí podemos ver el equipo. Tenemos la matriz de presión o de seguimiento, matriz de anclaje, mandril, matriz de deslizamiento y matriz de doblado. Esto representado por la norma C407. La siguiente prueba es la radiografía. Este es un ensayo no destructivo. Por su naturaleza, al ser un ensayo no destructivo, no provoca ningún tipo de daño o alteración en la pieza que se inspecciona. En función principalmente de la densidad del material, será necesario aplicar una técnica u otra para que los rayos traspasen el material. Esta se trata de un método de absorción diferenciada de la radiación por parte de la pieza que se está ensayando. La radiación será absorbida por el material en mayor o menor medida en función de la existencia o no de discontinuidades internas de la pieza. Como podemos ver en la imagen de arriba a la derecha, la porosidad en grupo apareció en la sección transversal de un cordón de soldadura. Abajo se ve mejor, viene diciendo lo mismo. Como podemos ver en la imagen, en la derecha, donde está la flecha, se ven las porosidades. Estas son soldaduras. Esto significa que puede ser mucho menos resistente la varilla. Aquí tenemos un ejemplo. Si en una pieza existen poros, la radiografía se observará más oscura, donde existen estos defectos. Por el contrario, si existe sobre espesor en la radiografía, se podrá observar una zona más clara. Aquí tenemos la siguiente imagen donde podemos observar esto. Aquí en el medio de la imagen se ve una sopladura y en la otra se ven pozos. Esto es lo que podemos detectar con esta radiografía, que no influye nada en el material. Para terminar, en conclusión, los diferentes ensayos que se realizan nos sirven para entender sus propiedades físicas y químicas. Podemos concluir que estos ensayos sirven para determinar su capacidad de resistencia, que esto nos va a ayudar a la hora de construir, que no se nos venga abajo nada. Gracias. Es todo.